Anybody, when they're little babies, if you just roll them a ball, they'll try and kick it back to you. Bobby Moore. And I mean, even parents say, oh look, even she can kick it now. Cuando de fútbol se trata, hay varios factores que siempre están presentes pero que nadie tiene presente. Ni siquiera me refiero a los típicos objetos para jugar al deporte rey como el arco o el balón. Hablo de algo externo a lo deportivo, pero que sin su existencia tampoco existirían muchas de las cosas que hoy tienen al fútbol donde está. Se trata de los aeropuertos, porque luego de hoteles y canchas es el tercer lugar donde los jugadores deben pasar más tiempo, ya que la mayoría de campeonatos requieren el transporte más rápido, y por mayoría me refiero a casi todos. Por supuesto, han ocurrido incidentes más que curiosos en aquel escenario tan olvidado en ciertos casos por el público fanático. En una de estas ocasiones, concretamente en la escala de un viaje rumbo al mundial, una de las principales figuras de un seleccionado fue víctima de una controversial y fuerte acusación de la que no se libraría tan fácil. En este video vamos a conocer la historia de cómo el defensor inglés y vigente campeón del mundo Bobby Moore fue retenido en un aeropuerto por supuestamente robar un brazalete de esmeraldas bastante costoso. Desde ya les aviso que existe un remake de esta historia casi 30 años después, así que si veo apoyo a este video pronto tendremos esa otra historia. Quédate porque comenzamos. Luego del campeonato soñado del 66, la selección inglesa logró ganar el que hasta hoy es su único título mundial, cuando en casa y junto a una muy buena generación de futbolistas se consiguió aquello que la afición exigía, al ser los creadores de un juego que todavía no podían ganar. Con esto, la plantilla campeona, que por supuesto era de jugadores exclusivamente de la Premier League, fue comandada por Bobby Moore, capitán eterno de los Three Lions, mismo que sería el protagonista de esta surrealista anécdota mundialista. Cuando se anunció el próximo mundial en México 4 años después, Inglaterra llegaba como defensora de un título que obviamente venía a buscar, probándose en un ambiente más difícil ya que no era su casa. Aquí es donde entran los aviones, concretamente aquel avión que por cuestiones de la vida no podía ir de Londres a Guadalajara directamente, sino que el vuelo debía hacerse con una escala en Bogotá, Colombia. La nómina europea arribó al aeropuerto El Dorado, el más importante de la capital colombiana. Era 26 de mayo y el mundial empezaba el 31 de ese mismo mes. Fue entonces cuando en las protocolarias revisiones el futbolista Moore fue detenido por la policía local del aeropuerto debido a que el inglés presuntamente había robado un brazalete de oro y esmeraldas incrustada en él, valuado en unos $1.500. La cosa iba en serio porque aunque lo previsto era que el plantel inglés se quedara solo una noche en Colombia para luego salir rumbo a México, a Bobby le cambiaron los planes, ya que al otro día tenía una orden de detención en contra, delegada por un juzgado penal, ante el cual la presunta víctima del robo, el propietario de una joyería llamada Fuego Verde, denunció la pérdida de la joya. Resulta que este local de joyas se encontraba dentro del hotel en donde durmió la selección inglesa esa noche. El comerciante contó cómo los jugadores habían entrado a la tienda turisteando más que nada, y su hipótesis era que en un momento varios futbolistas se amontonaron y fue ahí donde Moore aprovechó para hacer el hurto del valioso brazalete. El defensor y capitán fue llevado a una corte, tuvo que contratar abogados y todo lo que este problema jurídico le pudo haber presentado. Mientras pasaba todo esto, ya los demás futbolistas estaban bajándose en México del avión. La selección tenía que viajar sin su capitán porque Bobby no podía salir de Colombia. De lo contrario, se ganaría más problemas. Tiempo después se habló con Tina, quien era la esposa del jugador acusado, que por supuesto lo defendió, tachando a la joyería de cometer un error ridículo, afirmando que no solo su pareja sería incapaz de llevar a cabo tal delito, sino que asegurando que el salario que cobraba en el West Ham, su equipo para entonces, superaba en gran medida lo que valía ese brazalete. La lógica estaba del lado de la mujer. Pronto el hecho se volvió un escándalo y se volvió el tema del momento, y es que era un rumor de película. Uno de los mejores defensores, por no decir el mejor del mundo, como posible ladrón de una joya. Por lo mismo, diarios de Inglaterra rápidamente brindaron apoyo a la inocencia de su máxima figura nacional. Pero como cualquier medio tradicional, ciertas palabras sin contexto cegadas por el patriotismo los llevaron a generalizar de muy mala manera a los colombianos por el incidente. Palabras que obviamente no fueron bien recibidas por el país sudamericano, que en teoría poco tenía que ver, ni siquiera se trataba de la sede del mundial, solo era una simple escala de un vuelo. Mientras los medios peleaban, Bobby Moore, quien había sido retenido por un mínimo de 3 días, se levantaba cada mañana muy temprano a entrenar en las instalaciones del Millonarios, uno de los clubes más reconocidos de Bogotá. Se dice que fue asistido por jugadores de categorías inferiores del Millonarios porque bueno, no todos los días llega una leyenda del mundial a tu lugar de trabajo. A falta de pruebas y evidencia, la orden de liberación se impuso luego de estos 3 largos días de caótica espera. Y aunque el caso no se había cerrado, al menos sí iban a soltar al jugador para que fuera al mundial. Al llegar a México, los medios no dejaban de preguntar
contarle sobre su amarga experiencia en la capital colombiana, a lo que simplemente respondió que tenía la conciencia tranquila, pues sabía que él era inocente y que nunca había perdido la mentalidad con la que salió de Londres, la de ir a México a repetir la hazaña de campeón para retener la Copa del Mundo. En la otra cara de la moneda, una tal Clara Padilla, la recepcionista y vendedora de la joyería que había sido robada, vivió un infierno. Ella fue quien informó a sus jefes lo ocurrido, asegurando la acción del jugador. Gracias a los medios, su nombre se hizo público y durante esos años recibió fuertes amenazas por carta y teléfono. Le tocó renunciar al puesto y hasta pedir una custodia policial. Mientras que la plantilla inglesa había entrenado sin parar esos días antes de que iniciara la Copa, Bobby Moore, si bien no perdió su físico gracias a su estadía en el Millonarios, naturalmente no venía en un estado bueno. El técnico no podía dejar sin capitán a su equipo y en menos de 72 horas en Guadalajara afrontó junto a sus hombres el debut mundialista contra Rumanía, en el que lograron una victoria corta pero importante por la mínima diferencia. Adicionalmente a la historia del caso Moore, hubo otros dos casos más pequeños pero igual de insólitos con respecto a vuelos y demás. Cuando la vaina se disparó, periodistas de todo el mundo llegaron a investigar cualquier cosa de Moore y de toda la Federación Inglesa. Entonces se desató otra polémica, el curioso andar del delantero inglés Jeffrey Astle. El rumor que salió a la luz, pero de una fuente no oficial, decía que Astle tenía mucho miedo a volar y entonces para poder hacerlo tenía que tomar ciertas medidas. Digo, bebidas, como whisky, vinos y lo que encontrara para poder tener la valentía de viajar. En el aeropuerto mexicano, muy seguramente en Guadalajara, donde debutarían, se le confiscaron a la delegación inglesa 38 kilos de mantequilla. Pero primero un poquito de contexto, que no le suene raro porque era muy común que a la hora de viajar cada país llevara una buena cantidad de comida local. Y de hecho ese fue el caso de Inglaterra, la mantequilla no era el único alimento que transportaron, pero fue muy específica la razón por la que no dejaron ingresar justo la mantequilla. La razón era porque este alimento era un vehículo para la transmisión de la fiebre aftosa, enfermedad que según indican en Gran Bretaña estaba empezando a ser contagiosa. Pese a todos los problemas con el aterrizaje, a la selección inglesa se le vio mal en el mundial, porque si bien le ganaron a Rumanía, como dijimos, y a Checoslovaquia, perdieron contra Brasil en fase de grupos, así pasando los cuartos pero como segunda de grupo, lo que significó cruzarse en esa instancia con Alemania Federal, la cual con un contundente 3-2 le arrebató la posibilidad de defender el título, y mandó al aire la incógnita de si el flojito rendimiento inglés se debió a todos los problemas extradeportivos, o a que fuera de casa y sin ayuditas las cosas eran distintas. Nadie jamás lo podrá saber. Quizás una rivalidad tan futbolera como personal, en una acusación de un hecho que jamás tuvo solución. Por falta de evidencia se le dejó inocente para siempre el inglés, que me imagino que no volvió a asomarse a Bogotá, y bueno, con justa razón. Moore agrandaría su leyenda en el 84, aunque bastante joven se despediría del mundo como la leyenda que fue. Evidentemente con la siempre imborrable marca de la historia más curiosa de un jugador de su talla y los problemas que se pueden vivir en un aeropuerto. Cerramos así esta entrega recordándoles nuevamente que esta historia se repitió casi 30 años después, obviamente con otros jugadores y otras selecciones. Así que si quieren conocer tal historia, revienten el video a likes y lo traeré pronto. Sin más, espero que este video haya sido de su agrado, pero sobre todo que les haya parecido interesante. Ya saben que si quieren ver más de este tipo de contenido, la mejor ayuda es dejando sus interacciones, bien sea en likes, comentando y suscribiéndose si es que aún no lo han hecho. Yo soy Chapas el Crack y nos vemos en la próxima.